Bienvenidos a todos a la primera entrevista del ciclo Entre Viñas de Wine Sense. Estamos acá con el señor Juan Chaglassian, que está en San Rafael en este momento, y que nos va a contar un poquitito la historia de él, la historia de la bodega, y cómo llega Juan Chaglassian a ser hoy quien es. Así que sin más preámbulos, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por esta oportunidad. No, gracias a vos por recibirnos, por darnos la posibilidad de charlar un poco con vos. Ya te conozco, sé de tu historia, sé quién sos, pero me gustaría que la gente, quienes están del otro lado, quienes les gusta el vino, pero que quienes no conocen cómo llegaste a hacer el vino que haces, y cómo llegaste a ser la persona que sos, te conozcan un poco más a vos, a la persona, a Juan Chaglassian. ¿Cómo arranca Juan Chaglassian hace muchos años atrás? Bueno, yo nací en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Claypole, y ahí viví mi adolescencia, si quiere, o mi juventud hasta los 26 años, haciendo un montón de trabajos diferentes, ninguno relacionado al vino. Simplemente el amor por el vino lo teníamos cuando nos juntábamos en la mesa familiar y tomábamos vino de una damajuana o de una botella de litro. De donde se podía. Pero, como se podía. Pero en cierta forma eso también te da un cierto cariño por esta bebida tan emblemática y tan nuestra como lo es el vino. Tal cual. Pero bueno, eso quedó un poquito relegado porque a los 26 años me fui a Estados Unidos, Bien. eh, solo, sin nadie o sin nada. Y bueno, y ahí comencé una vida diferente. ¿Cómo llegaste a irte a Estados Unidos, Juan? ¿Tenés un rato largo? Tenemos un rato, quédate tranquilo que además la gente te quiere escuchar. Mira, la verdad que después de un montón de pruebas a que me dieran la visa como se la dan a casi todo el mundo para llegar vía Miami o vía otro aeropuerto en los Estados Unidos, yo no la pude conseguir, así que siempre me consideré un cabezadura, un armenio cabezadura, así que cuanto más me la negaban, más me ponía terco que algún día tenía que llegar. Así Uf, que esto empezó en el año 84 y en el año 85 tuve la posibilidad a través de un agente que me hizo conexiones con los llamados coyotes y me fui a México y me fui a Monterrey. Eso lo hice dos veces, en 85 y en el 87. Me fui a la ciudad de Monterrey, en México, y después de como más de una semana de estar un poco más de una semana de estar en Monterrey con un montón de vicisitudes y situaciones difíciles, crucé la frontera. Crucé el sí, río, se llama el Río Bravo, el el Río Río Bravo. Grande, donde es, así como la palabra lo dice, grande y bravo. Y, y bueno, esa vez, si bien fue la cruzada un éxito, llegó hasta la puerta de los Estados Unidos porque en el embanque del río nos agarraron, o sea, nos Se metió preso ahí. complicó, Sí, sí, se se complicó, complicó. Se com- claro. Pero bueno, en los momentos difíciles, cuando vos tenés que tener más serenidad y calma para poder resolver esas situaciones, esa es la vida misma. Tal cual, tal cual. Y hay algo que vos dijiste recién, que dijiste, soy testarudo porque, bueno, también tengo una raíz armenia, que evidentemente algo influyó también en tu proceso de vida, digo, porque contame vos un poquito más, pero tus abuelos no eran argentinos, sino que eran de Armenia, ¿o no? Sí, 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 claro, mis cuatro abuelos. Tus cuatro abuelos son de Armenia, que ellos vinieron escapados de genocidio. Correcto, sí, sí, escapado del genocidio, eh, entre el año aproximadamente 18 y 22.
dos pueblos diferentes de Armenia, que después los unió Argentina, Sí. uno era de Marash y otro de Kelikia o Kilis. Y bueno, en Argentina cada uno tomó su rumbo porque así pasaba cuando llegabas al puerto de Buenos Aires. Cada uno iba donde conocía a alguien o el cura del pueblo o algo y mis viejos, la parte de mi papá recaló en Claypole y la parte de mi mamá recaló en Barracas. Bien. Y ahí fue cuando al tiempo mi abuelo justamente estaba mal de los pulmones y le dijeron que Claypole era un lugar donde tenía buen aire, que había aire puro. Y fíjate vos, en esa época, Campo eh, puro. aire puro en Claypole, imagínate. Claro, tal cual, sí, sí. Pero claro, son 30 40 kilómetros y parece que ibas al medio del campo, ¿viste? En ese tiempo. Entonces lo mandaron a vivir a un lugar donde habría aire puro y bueno, había un par de familias armenias, entre ellas nosotros, Samilian, eh, eh, Sí, Sokoyan, que era el médico, y bueno, y así fueron a vivir y un día se conocieron mi viejo y mi viejo a través de mis abuelos, vos sabés cómo era antes. claro, no, no, sí, sí. Todo muchísimo más formal. No es como en este momento. No había el baile o el Instagram o algún lugar No, para hablar sin conocerse. no, Era no. más rústico, digamos, ¿no? Sí, o te casaban ellos. Claro, tal Por cual. eso te digo, a través de mis Es abuelos, te dije. verdad. Tenés razón, tenés Entre razón. ellos se ponían de acuerdo y entonces la hija y el hijo se Se casaban. casaban, se Bueno, casaban. gracias a Dios que sucedió porque de ahí nacimos tres hijos y uno fui yo. Uno Sí. fuiste vos, el que después emprendió el viaje para Estados Unidos, terco, que hay algunas cosas que después te voy a preguntar, pero llegaste a tu destino, a Estados Unidos. ¿Qué hacías en Estados Unidos, Juan? Primero hice lo que pude. Trabajé en un hotel donde una persona que todavía hoy seguimos siendo amigos y más que amigos, eh, me llevó a trabajar al hotel porque yo no tenía dónde vivir, no tenía a dónde estar y me llevó a trabajar ahí al hotel donde trabajé 5 años, trabajé hasta casi el año 90 y, y ahí comencé antes de decidir si tenía que dejar el hotel o seguir, porque yo instalaba pisos realmente, eso era mi oficio. Bien, Eh, eh, Entre un montón de cosas que hice cuando era joven en Argentina, allá en Buenos Aires, instalé pisos y ese era mi oficio. Así que bueno, paralelamente con el hotel también instalaba hasta que un día tenía mucho trabajo y tuve que decidir si seguía en el hotel como trabajador hotelero, porque ya había tenido un par de cargos en el hotel y etcétera. Ya en ese tiempo, bueno, ya había aprendido inglés o más o menos me manejaba bastante con el idioma, lo cual cuando llegué no sabía nada, nada. no, nada, absolutamente nada. Sí, sí. Eh, y bueno, pero me fui, tomé cursos, aprendí a través de mirar dibujitos animados o de leer el diario, en serio, sí. Y bueno, así empezó una vida. Y en ese momento, en el año 90 casi 89 90 decidí que yo había ido para instalar pisos y que le tenía que dar una oportunidad a eso. Tal cual. Y, y Claro, bueno, porque así vos ahí que estabas trabajando en el hotel. sí, sí, claro. Ahí estaba trabajando en el hotel, ya un par de años antes había conocido a la que hoy es mi señora, eh, y al tiempo nos fuimos a vivir juntos y bueno, ahí empecé a trabajar solo, con lo que conlleva el riesgo de trabajar solo y toda la responsabilidad. Pero bueno, la verdad que ese país, que hoy no es el mismo, me dio a mí una oportunidad grandísima de poder progresar, pero también poniendo el lomo y teniendo eh, principios básicos como la honestidad, el trabajo, la constancia, Sí. la palabra, que eso te lleva, bueno, como te digo, es la vida misma. No, Vos fijate. y de a poco te fuiste armando y fuiste construyendo también tu vida. Y hay algunas cosas que
vos las tocaste como por arriba, pero que a mí me interesa como retomarlas porque también tiene que ver con este camino que vos hacés para llegar muchos años después a armar la bodega en Mendoza, que ahora vamos a llegar ahí, pero digo, en esta cuestión de tu trayecto, de tu historia de vida, de la historia de tu familia, ¿no? Esto de las migraciones, digamos, en primera instancia de tus abuelos, obligada, y en tu caso quizás no obligada no por una guerra, pero sí por una cuestión económica, y la cuestión de la necesidad de la reinvención de forma constante y de adaptarse a los momentos que van transcurriendo en cada situación. Eh, y digo, esta cuestión que voy linkeando cosas, pero hay una historia que vos contás de tu abuela que a mí me interesa mucho, que la cuentes si podés. Digo, porque tiene que ver con este querer el vino que vos tenés. Sí, definitivamente. Eso lo descubrí una vez estando en los Estados Unidos, ya había pasado un tiempo y descubrí que dentro mío había algo que desde chico me había movido. Esta historia de mi abuela, y perdón. No, pero por supuesto, Juan, parte es esto, es llegar a la persona. Sí, mis abuelas eran dos, la abuela Susana y la abuela María, o Santuj, o Santa, como se dice en armenio. Pero la abuela Susana, Susan, tenía una particularidad que a mí me llamaba extremadamente la atención cuando era chico. Era un agujero que tenía acá en la nariz. Le faltaba como media nariz, pero el resto que la tenía lo tenía como un agujero muy cerquita a su cara. Y Y claro, yo preguntaba y siempre digo lo mismo, ¿no? Los tíos abuelos o los abuelos de uno cuando vinieron del genocidio, les costaba muchísimo hablar de las situaciones que habían vivido. Realmente habría sido extremadamente fuerte. Pero una de las razones, una vez mi tío, el hijo de mi abuela, el Sí, hermano de mi mamá, me contó finalmente lo que le había pasado a mi abuela, que ellos vivían como tipo aldeas o pueblos chiquititos en esta provincia que era Armenia, de Armenia que se llamaba Marash, que hoy está del lado turco. sí. Y, y fuera tenían plantaciones, y él nombraba que tenían plantaciones de viña. Y entonces como venían sistemáticamente los turcos a atacar la aldea, el pueblo, y saqueaban las casas, y lo que no tenía, si no tenías algo, te decían que la próxima vez te iban a matar o se iban a llevar lo que tenías, y se llevaban el animal, la comida, lo que sea, Sí, el cordero, la cabra, lo que sea. Y entonces lo que hacían ellos es, hacían comida, panes y qué sé yo, y lo enterraban afuera. Y él nombraba que le enterraban en viñas, que estaban o de ellos o del pueblo. Y bueno, entonces siempre me quedó esa cosa. El día que después pasó muchos años en Estados Unidos y un día decidí que, eh, a ver, yo había trabajado mucho en Estados Unidos y después de instalar pisos tuve un par de negocios de remodelaciones y construí muchos años, y un día decidí que por ahí eso me daba dinero, pero no me daba más satisfacción como me la había dado hasta ese momento. Así que decidí que quería plantar una viña. Digo, lo interesante, Juan, de todo esto que estás contando, y a ver, en esto que digo, de trabajar y de hablar, de pensar sobre la persona que llega, de quién es Juan Chaglacián hoy y cómo llega Juan Chaglacián a armar la viña en San Rafael, creo que todo esto, digo, digo, porque atraviesa tu historia y de alguna manera es lo que después te empuja a vos también a buscar un lugar en Mendoza, en San Rafael particularmente, eh, digo, y unir todas tus vidas. O sea, unir todo Juan Chaglacián el apellido Chaglacián y las raíces armenias en un lugar particular y con una actividad en particular. Sí, entonces decidí plantar la viña en nombre de mi abuela,
y eventualmente poder hacer un vino. Eso nació en el año 2005. Aún todavía vivía en los Estados Unidos. Al tiempo vendí el negocio, pero seguíamos viviendo en Estados Unidos y plantamos la viña, pero bueno, como toda la lejanía había que cuidarla un poco más de cerca. Eh, la viña te enseña, o la agricultura en general te enseña que aunque vos te pares al lado de la planta, no va a crecer más rápido. Entonces, automáticamente o sistemáticamente o despacito empezás a cambiar inclusive hasta tu estilo de vida. Sí, Ya todo lo que era loco y rápido y fugaz se transforma en algo que transcurre y tenés más tiempo de disfrutar justamente otra parte de la vida en sí otra parte de misma, la ¿no? vida. Así que, bueno, eventualmente nos mudamos acá a vivir a San Rafael y bueno, empezamos a crear esta idea de lograr un emprendimiento enoturístico, que hoy casi estamos a punto de que sea enogastroturístico, Bien, porque este negocio no se trata solamente de vender vino, sino de vender o de otorgarle a la gente una experiencia detrás diferente. del Y, líquido. y totalmente, y en eso digo, cuando te decía que uniste todas las vidas de Juan Chaglacián, porque, y ahí ya lo tocaste vos también, vos no solamente desarrollaste todo lo que son las viñas y el vino, que ahora nos vas a contar un poquito sobre el vino, pero sino también desarrollaste un complejo turístico dentro de la viña. Sí, justamente, mira, también todo tiene que ver con todo, ¿no? Nosotros comenzamos con el proyecto agrícola, si se quiere, de viñedo, eh, y tuve que empezar a realmente aprender inclusive la terminología de la agricultura vitivinícola, porque los chicos acá te hablaban de Sarmiento y yo lo único que conocía era Domingo Faustino, ¿viste? Y el sarmiento es la ramita que sale para arriba de la viña, Claro. o te hablaban no sé, viste, de terminología, de terminología inclusive de implementos agrícolas. Sí, tal cual. Entonces, vos todo lo hacías así como para que no digan que no sabía, pero no sabía. Y lo que hacía es que me grababa en la cabeza cada terminología y después iba y la buscaba o preguntaba. Y así empezás a aprender aprender las terminologías agrícolas, la de los viñedos, cómo se trabaja, cómo se poda, por qué, cuál es la conducción de la viña. Hay un montón de pequeñas situaciones, desde el estudio de suelo antes de plantar, porque esta viña la planté yo, o sea, no es que no compré un viñedo, yo compré una tierra en blanco donde cada uno de estos vinos que vos tomás hoy fueron plantados por mí, literalmente. Sí, Entonces, tenés que empezar a entender primero por qué el tipo de suelo, a qué varietal se adapta mejor a este tipo de suelo que al otro, qué conducción hay que hacer si tenés esta altura, este terreno, este terroir, como se dice. El sí, terroir es un todo. El terroir es la tierra, la mano de hombre, el agua con que regás, la altura, las condiciones climáticas, la cantidad de días de sol. Todo eso influye después a la uva, que es la reina, la actriz principal de esta película, y que después vos la vinificás y haces vino. está bien. Entonces tenés que aprender todo eso primero y luego llevarlo a la bodega, a la bodega a vinificar. Pero eso pasa un tiempo. Yo no quería comprar uva y hacer uva con otra, vino con Está otra claro, uva. Yo quería hacer vino con mi uva con tu y uva. para eso tengo que pasar un tiempo prudencial, con lo que conlleva el cuidado, el gasto, todo esto que te lleva un montón de años para lograr, ¿me entendés? Sí, sí, absolutamente. Paralelamente, cuando ya nos vinimos a vivir acá a San Rafael, decidimos que queríamos hacer un proyecto turístico que eventualmente comprendiera, perdón, una bodega para poder vinificar las uvas que Sí. nosotros teníamos. Hasta ese momento las vendíamos, las uvas, vendíamos a las otras Está bien, claro, bodegas. ustedes hacían la plantación,
pero no hacían el desarrollo del vino. No. Y eso también, eh, también ayudó mi vida de constructor y remodelador en Estados Unidos porque también lo pude aplicar acá cuando hicimos el hotel o cuando construí la bodega del hotel. Ya estaba, no estaba como hotel, era una propiedad inmensa que yo lo convertí en hotel Bien, y después construimos la bodega con un dejo arquitectónico totalmente diferente y una característica dentro de la bodega que es diferente, que después si querés la hablamos, pero lo que me ayudó a mí fue también unir estas dos cosas. La razón por la cual vine fue la historia de mi abuela y la razón de haber estado en los Estados Unidos construyendo y remodelando me llevó a poder tener la idea de lo que quería con respecto a la arquitectura y digamos, la parte edilicia del proyecto. sí, incluso digo, yo ya fui algunas veces que tengo que volver a ir pronto para que me recibas con un asado, porque les cuento, Juan, cuando vas te recibe con un asado en un lugar maravilloso que tiene unas características únicas, porque además, digo, y en esto de honrar sus tradiciones, todo lo que es la construcción de la parte de la bodega y los alrededores también están muy enraizados con justamente la raíz armenia que tiene Juan, ¿no, Juan? Sí, sobre todo la bodega. La bodega tiene varias cosas que son parte de nuestra cultura. Por ejemplo, la fachada de la bodega es una representación arquitectónica de un monasterio que hay en Armenia, en una zona vitivinícola realmente, que se llama Norabank, el monasterio, Sí, en la zona se llama Bayot Zor, el Valle de Zor, en la provincia de Arení, en Armenia, que increíblemente es extremadamente parecida a toda esta geografía que hay en Mendoza. Después tuve la oportunidad de ir a Armenia un par de veces y recorrerla y bueno, eso lo podemos dejar para otro capítulo, pero es maravilloso la conexión que tenemos en Mendoza con lo que hay en esa zona de Armenia. De hecho, nuestro vino se llama Arení sí, por, porque en Armenia, en Arení, en una cueva, en una montaña, eh, se encontró lo que hoy data de la bodega más antigua del mundo, que data de 6.200, 6.100, 6.200 años, y nosotros, y le pusieron, y la cueva se llama Arení 1, y nosotros le pusimos Arení a nuestra línea de vino en homenaje a ese descubrimiento. bien. Bueno, no, digo, Bueno, y la y, bodega sí, tiene, perdón que te termine, sí, la sí, no, bodega no, tiene está perfecto, está perfecto. esta fachada, esta fachada representativa sin ser una copia, ¿no? Es una representación arquitectónica de este monasterio. Tienen en dos banderas pintadas en dos puertas. Tiene la bandera armenia y la bandera argentina. Adentro la bodega tiene arcos ojivales. Nuestro símbolo, que es este que ves acá, Bien. es el símbolo de la eternidad del pueblo armenio, que, que es un símbolo muy, muy, muy fuerte porque nada, es la eternidad misma y el vino rosado que vos estás tomando, la etiqueta, la etiqueta de ese vino Acá lo rosado de tengo. Ahora lo voy a mostrar. Está abierto el vino, por supuesto, porque no lo iba a dejar. A ver si acá está la etiqueta, no se ve bien, pero esa etiqueta, así como vos la ves, la mostrás, la florcita es la flor del No Me Olvides, que es bien. una flor de 5 pétalos que se usó para conmemorar los 100 años del genocidio. Y esta T que tiene, abajo dice No Me Olvides, pero esa T simula lo que sería un útero, lo que sería la parte reproductiva de la mujer que Sí. nos permite dar vida otra vez a todo lo que nos pasó. Es una rememoración, una Sí, claro, conmemoración. una eh, conmemoración, una sí, sí. conmemoración. Eh, Sí, vos la ves de lejos, es una etiqueta sí. que te puede gustar o no, pero la etiqueta tiene un muy profundo significado de lo que sucedió en nuestra cultura.
Bueno, y ahí se juntan un montón de cosas, Juan, porque yo te cuento incluso, tuve la oportunidad de compartir tu vino con mucha gente, eh, y todos siempre hacen hincapié en el término estético de las etiquetas que tiene el vino Arení. No solamente el rosado, que además el rosado en términos conmemorativos, como decíamos recién, es muy importante, pero sino que el resto de los varietales también tienen etiquetas que son muy lindas y que también están, por lo que entiendo, cercanas a lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura armenia. Sí, definitivamente. A ver, primero quiero decirte que hay dos cosas importantes. Cuando vos a un proyecto, cualquier proyecto que haces, le pones tu apellido y detrás de tu apellido hay una cultura que este proyecto representa, tenés que hacerlo con mucha responsabilidad, y tiene que todo ir de la mano con todo, ¿no? Desde la estética al servicio, a la calidad del producto, a todo, porque estás no solamente representando a tu apellido que tiene detrás tu papá y tus abuelos y etcétera, sino también a toda una cultura, ¿no? Dentro de. Absolutamente. Entonces nosotros cuando hacemos algo tratamos de que justamente tenga, tenga eso, ese respeto a lo que estamos haciendo. La etiqueta, de hecho, el dibujo central de la etiqueta de los vinos tintos es un dibujo que hizo Martín Van Esquejian, que un artista plástico armenio, Sí, bueno, que nosotros tuvimos la oportunidad de charlar y conocer y consensuamos que íbamos a usar parte eso. uno de sus diseños en nuestra etiqueta, el nombre Arení, el símbolo de la eternidad. Hay una serie de cosas que inclusive la etiqueta es como si fuese no es una etiqueta rectangular o cuadrada, sino tiene como si fuese una cruz. Sí, una cruz. Eh, esa cruz, muy, muy por de lejos, las cruces así son parte de la religión armenia Armenia. ortodoxa. Exactamente. Bueno, entonces, a ver, evidentemente, por eso nos interesa mostrar a la persona detrás del vino, porque Sí, sería muy yo fácil. lejos de todas formas de ser uno de la congregación de las hermanitas descalzas, ¿no? No, nadie Yo dice eso, nadie cuenta claro, eso, pero o sea, viste que dentro de lo que es el mundo del vino, Juan, hay como una falsa idea de que es todo placer, es todo más lúdico, pero detrás del desarrollo de cualquier producto, de cualquier vino, y particularmente de las bodegas con las que nosotros hablamos, particularmente con vos, con bodegas boutique que trabajan muy minuciosamente la tierra, buscando que el producto sea el correcto. Hay toda una historia detrás que no se ve, que no llega a la mesa. Uno solamente toma el vino y busca, no sé, si uno habla con algún sommelier, le hará alguna reseña respecto de los taninos o de determinados gustos. Pero me parece mucho más atractivo que la gente que toma tu vino pueda saber quién está detrás de ese líquido que están bebiendo. Que me parece que es algo que muchas muy veces se bueno deja de lado. Sí, Juan, muy sí. bueno lo que decís, porque yo siempre hago mucho, mucho hincapié. Mira, justamente el hecho de haber experimentado el trabajo agrícola, no solamente enológico, lo cual después obviamente lo experimentás, lo que nos pasó a Sí, nosotros, y también tenés que estudiar, y también hay mucho respeto detrás de la enología. El trabajo agrícola del agricultor viñatero es durísimo, y son como hasta seres en extinción, si se quiere, hoy, porque cada vez hay, por todo este contexto que no vale la pena recalcar ni no. mencionar, estamos hablando de otra cosa, pero sí lleva después al desgano de seguir trabajando la tierra. Mira, parece mentira, cuando vos me llamaste hace un rato, yo estaba hablando con el presidente de la mesa de agricultores de acá de San Rafael, Sí,
Yo presido la mesa de bodegueros. Y para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo, la mesa de bodegueros son bodegueros que compran uva. Y la Sí, mesa de agricultores defienden al agricultor que la vende. Y hoy nosotros tenemos un contexto feísimo, que hay cada vez menos viñas y esto es off the record, ¿no? Yo sé lo que vos querés preguntar, pero va de la mano con lo que te quiero decir. sí, sí, Y también es importante que la gente lo sepa, porque estas cosas la gente lo tiene que saber, que yo si bien represento a los bodegueros, y él representa a los agricultores, le acabo de mencionar hace un ratito que el día que no represente a los bodegueros, ya que se termine mi turno, voy a representar a los agricultores, porque quiero que los agricultores, antes de vender su uva, ya sepan cuánto van a cobrar, a quién se la van a vender, cuánto le van a pagar por la uva, para que puedan trabajar la tierra todo el año con coherencia sí, y con la tranquilidad de saber que esa uva va a valer X cantidad de pesos por kilo. Porque el agricultor es un tipo que trabaja durísimo, pueda con 7 grados bajo cero, en junio, julio, agosto, inclusive los días de septiembre también acá saben ser muy, muy fríos. sí, sí, Riega el 24 de diciembre a la noche, el 31 a la noche, si tiene que regar y si le tocó turno, porque tenés un turno a la semana. Entonces vos regás el día que te toca, sea tu cumpleaños, el cumpleaños de tu señora, de tu mamá, de quien sea, tenés que regar. Cosechás con 50 grados a la sombra, o sea, las tiene todas. todas. Sí, y si tienes que pasar la rastra y llueve, tenés que pasar la rastra, y si hace frío, y si tenés que trabajar la tierra, y si tenés que atar, si tenés que matar los yuyos o Sí, los bichitos. Entonces es una persona que sacrifica muchísimo en pos a que vos tengas la fruta que después se va a convertir en vino. Y es el menos nombrado, porque una vez que el vino está hecho vino, después vienen todos estos genios que son los bodegueros, los sommeliers, los enólogos, los catadores, los expertos en vino a través de todo el mundo, y habla del vino como si fuera algo que sucedió y que no se sabe por qué se puso dentro de una botella. Mirá qué casualidad, está dentro de la botella. Mirá, qué joda, ¿no? Y sin embargo hay miles de tipos que tienen unas tradiciones de añares, de que sus tatarabuelos, su abuelo, su papá, él, todos trabajaron en la viña y de ellos nadie habla. sí, absolutamente. Bueno, un poco era eso, ¿no? Lo que estábamos hablando. Digo, conocer todo el trabajo atrás de lo que conlleva un vino, solo una botella de vino. Hay muchísimas manos que pasan para poder llegar finalmente a tener eso que tenemos arriba de la mesa. Eh, la mayoría de las veces lo vemos desde una cuestión, insisto, más lúdica, o en términos de disfrute, pero no terminamos de pensar qué es lo que hay atrás de ese líquido y cómo se terminó convirtiendo en el vino que nos gusta o no nos gusta. Digo, porque en esto creo que siempre coincidimos que hay una cuestión muy subjetiva en el vino, más allá de que hay determinadas características técnicas, que tiene cada vino y que tiene cada cepa y cada proceso de fermentación. eh, pero hay cuestiones subjetivas que tienen que ver con el gusto o no gusto, pero hay cuestiones objetivas que tienen que ver con el laburo, que hay atrás de llegar a un determinado vino. Bueno, Juan, ahí estuvimos charlando bastante, de cómo, Juan Chaglacián llegó a ser la bodega Chaglacián en San Rafael, en Mendoza, toda la historia completa de Juan, eh, el proyecto turístico que, digo, y esto lo hablo en términos personales, recomiendo que vayan a San Rafael, está ahí atrás del aeropuerto. Chaglacian Wine and Sweets en Instagram para que lo sigan. Eh, Igual hay algunas cosas que nos quedaron pendientes, Juan, que me gustaría, si vos tenés tiempo, empezar a hablar un poquito más la semana que viene de los varietales que vos tenés, de todos los varietales, y del proceso de vinificación, que vos llevás adelante para que nosotros tengamos este vino en nuestras mesas y lo podamos disfrutar. ¿Te parece bien? Es un absoluto placer estar haciendo lo que estoy haciendo con ustedes y otra vez, gracias por la oportunidad. Claro que sí, claro que me parece bien, porque una vez que sucede todo esto en la viña y la uva se trae a la bodega, ahora sí comienza un proceso
que es un diseño del vino que vos haces. El vino se diseña, no es una casualidad. Empieza en la viña con el manejo de viña, empieza a formarse la uva para el vino que vos querés. Bien, Desde, bueno, desde cuando empezás a podar. O sea, es un sin proceso. uva, claro, es un proceso que vos tenés que tener en cuenta. Primero, tenés que tener una idea de qué tipo de vino querés, que eso lo hablamos la semana que viene, Bien, y por qué nosotros decidimos tener el vino que queremos. Y para tener ese vino hay dos cosas importantes, la uva y la tecnología. Ahora sí se unen en la bodega, bien, con un técnico que se llama enólogo y que lleva adelante todo el proceso de vinificación. excelente. Eso es, la verdad que es fantasioso porque es tan lindo y es tan pasional que merece otro capítulo. Por eso mismo queremos hacer exactamente otro capítulo con Juan contándonos un poquito más sobre todo este proceso de la unión entre la tecnología y la tierra. Además, Juan, te voy a contar, no te vas a salvar porque Juan canta muy bien tango, así que en algún momento, en alguno de los capítulos lo vamos a hacer cantar un poquito de tango a Juan. Juan, nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo. La verdad que para nosotros es un placer entrevistarte y estoy seguro que para la gente del otro lado va a ser un placer escucharte. Así que muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. No, a ustedes, otra vez, muchísimas gracias a ustedes, a su tiempo y a toda la gente que se toma esos minutos para escuchar lo que nos pasó en la vida. Gracias y los espero la semana que viene de nuevo. Gracias, Juan. Un abrazo grande.